Bueno, mientras se van sumando las demás y los demás, pudieron ver ese PDF atrevido que más o menos organicé para compartirles. ¿Sí? Bueno, en tal caso, invitarlos a que compartamos apreciaciones al respecto. Ahí me parecía lo más práctico pasarles links, que era imposible los viesen todos, ¿no? En esta media hora. Pero por lo menos desde lo que más o menos cada una pudo allí ver y completar luego en otro momento, como para abrir un poco la discusión ante ciertas cuestiones. Ante eso que ustedes han estado viendo, ¿se encontraron con algo llamativo que quieran que compartamos, que discutamos? Por favor, quien quiera comentar y agregar algo en relación a los ejemplos cinematográficos. No, Si no, me la paso hablando yo, no tengo ningún problema. Si están tan predispuestas y predispuestos, no hay ningún problema. Allí en relación a la selección de ciertas cuestiones cinematográficas que les incluía, hay algo que a mí me parece fundamental en esto, que podríamos derivar en un montón de situaciones de explicación histórica, estética, en un medio, en el otro, y cómo cada medio fue encontrándose a sí mismo, y eso es equivalente tanto en el caso de la historieta como del cine. Digo, ese camino se dio de manera simultánea. Fueron encontrándose con un público al que tuvieron que educar también como público, porque el público de historieta no estaba dado, no venía dado. La historieta tuvo que encontrarlo, el cine también, y tuvo que ir educando a ese público en función de los códigos implementados en cada uno de los medios. Por ejemplo, recuerdo un caso del director Billy Wilder. Billy Wilder es el director de películas que si no han visto van a reconocer, como Una Eva y dos Adanes, o La tentación vive arriba, o La comisión del séptimo año, que fue el título que tuvo aquí, la de Marilyn con el vestido blanco, que se le vuela, bueno, es ese director. Billy Wilder atravesó todo el periodo formativo del cine, ¿no? Digo, en cuanto al desarrollo del cine silente, al cine sonoro, etcétera, escapando de la Segunda Guerra, trabaja en Hollywood. Y él contaba que cuando escribía, él comenzó como guionista y escribía gags, chistes para ser dichos cuando el cine incorpora el sonido, que claro, cuando la película era finalmente realizada, iba a la proyección para ver cómo el público reaccionaba ante los chistes que él había escrito. Y de lo que se daba cuenta es de que mientras la gente se reía por el chiste que él había hecho y la película resuelto, el mismo sonido de la risa tapaba al chiste siguiente. Entonces él al observar esto se daba cuenta de que tenía que pensar espaciadamente a estos gags no visuales, sino orales, para poder, desde la interacción con el público, funcionar. Y son como pequeños detalles que son fundamentales, porque el cine tiene que ir encontrando esa manera propia desde la cual pensarse, por ejemplo, como comedia en la interacción con el público. Y el público no está formado para ver cine, tiene que formarse como tal. Lo mismo en el caso de la historieta, ¿no? Y todo eso es realmente muy atractivo, y ver cómo cada una de estas obras, de las grandes obras, ¿no? Tanto de un medio como del otro, van cimentando esto y conformando al medio como tal, a partir de la relación con el otro. Y ese otro es el público. Que no perdamos de vista lo que decíamos al inicio, es un público popular. ¿Sí? Tanto el cine como la historieta son medios de génesis popular. Hoy no son populares, ¿no? Hoy son privativos. Para los que tenemos cierto dinero y nos podemos dar el gusto de comprarnos cierto libro de historietas o ir a ver cine a un shopping center. Hay alternativas y hay justamente otras posibilidades, pero antes no hacía falta que hubiese otras alternativas. Todos y todas teníamos acceso. Pero hay algo que a mí particularmente me atrapa mucho, y que es lo siguiente, que se vincula con lo que les contaba al final, digamos, de la charla del diálogo anterior, y que es esto de que el lector, en el caso de la revista de historietas,
puede paginar esta revista como más y mejor quiera. ¿Sí? Aquí hay algo que es parecido a la literatura, en el sentido de que agarro el libro y les debe pasar seguramente que el primer contacto con el libro, con la lectura, y yo creo que eso es un acto de lectura, es paginar al libro para de alguna forma entrar ya en contacto y familiarizarnos con aquello que vamos a leer. Podemos hacer lo mismo con la historieta, pero es distinto, porque hay una información visual diferente. La información visual literaria no nos permite lo mismo que sí, justamente, que permite de otro modo la historieta. Y al hacerlo, estamos participando de una simultaneidad de acciones. ¿Sí? Las acciones las podemos visualizar en el cómic. Lo podemos hacer. Si evitamos hacerlo, es porque... Ahí me parece que logré lo que buscaba. Ahí está. Si evitamos hacerlo, a ver, esta es la situación. Lo puedo hacer. Agarro una historieta, una revista de historietas y puedo paginar esto, ¿no? Ahora bien, si no lo hago porque sé que hay algo allí que me puede estropear, digamos así, la lectura. No ocurre lo mismo con la literatura. A excepción, claro está, de que me ponga a leer lo que literariamente está escrito. ¿Sí? En el cómic esto es inmediato. Pero, y en función de esto mismo que les comentaba acerca de cómo uno puede rebobinar la acción en la historieta y actualizar lo que ya había sucedido, lo que ya había pasado, volverlo presente, o adelantarnos al futuro al pasar más adelante las páginas, eso es parte de la lectura como tal, en la historieta. No es que uno esté traicionando la lectura del cómic, no, eso es parte de la lectura de la historieta. Y esa simultaneidad temporal es algo que tiene solamente el cómic. Como revista, como libro, como álbum, desde el formato que ustedes más quieran al respecto. ¿El cine puede lograr esto? Yo les ponía allí en el PDF, y gracias por los comentarios que escriben aquí en el chat, les ponía en el PDF un ejemplo de una muy importante película en la historia del cine, que es Hace un año en Marimbad, de Alain Resnais. Alain Resnais fue parte de la vanguardia francesa que se denominó Nouvelle Vague, la nueva ola francesa. Esa generación de fines de los 50, principios de los 60, que le cambió la cara al cine, ¿no? De una manera maravillosa. Resnais era un confeso coleccionista de historietas, particularmente de Mandrake y de Dick Tracy. ¿Sí? La admiración de los franceses por la narrativa norteamericana está clara. Ahora, uno ve Hace un año en Marimbad, seguramente algunos de ustedes han visto la película, y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la historieta? ¿No? Bueno, por un lado no está basada en ninguna historieta, no pasa por allí el vínculo. Pero ¿cuál sería esa relación? Bueno, si han visto la película, habrán notado que hay un trabajo de lo temporal que se extraña a sí mismo y que así como dice, se desdice. Y los tiempos pasan a convivir en una simultaneidad muy difícil de discernir respecto de cuál sería el tiempo presente, por decirlo así, del relato. Algo que se cifra misteriosamente ya en el título, ¿no? Hace un año en Marimbad. Hace un año a partir de cuándo. Esa voz que narra en la película, ¿desde dónde está hablando? ¿Desde un recuerdo? Y ese recuerdo, ¿dónde está situado? Porque las imágenes no se condicen con lo que el sonido nos está diciendo. Resnais era un cultor de la historieta, amaba la historieta. Y yo estoy convencido de que esa cuestión, de esa simultaneidad temporal, de esa juxtaposición de tiempo y espacio que la historieta permite, por esa física misma de lo que es el libro, de lo que es un libro de historietas, una revista, él lo tradujo cinematográficamente. Por ahí, creo yo, pasan esas relaciones que son las más atractivas y las más complejas, en virtud de pensar dónde estaría la historieta en el cine y dónde estaría el cine en la historieta. ¿Se comprende esto que les apuntaba? Hay otra situación que a mí también me gusta mucho y que se los apunté aquí en este documento, que es la que sostiene el guionista Grant Morrison. Grant Morrison es hoy uno de los guionistas de historieta más importantes y mejores, es alguien extraordinario. Es escocés y trabaja mayoritariamente en el
si no siempre, en el mercado norteamericano. Y Morrison sostiene, bueno, es lo que les ponía allí en este texto, ¿no? Que esa simultaneidad temporal es cierta, que no es un recurso que permite la lectura de un cómic, sino que esto es efectivamente así. Y además él lo corrobora en historias personales y qué sé yo. Es decir, para él hacer historietas es dar cuenta de esa simultaneidad temporal en la cual vivimos, con la cual convivimos. Y miren qué extraordinario, ¿no? Porque, digo, es una comprensión respecto de lo temporal, que es una comprensión respecto de la vida, que él encuentra de manera privilegiada en la historieta. Y es por eso que se dedica a escribir historietas. Es por eso que se dedica a escribir historietas. Por esa cuestión de temporalidades simultáneas. Hoy lo traducimos como mundos paralelos. Estamos atravesados por una narrativa, desde la historieta y el cine, que tiene que ver con los mundos paralelos, justamente. Y a partir de esto hago el siguiente desprendimiento, y que tiene que ver con este modelo que vino a establecer el cine Marvel, de los estudios Marvel, a través de los superhéroes. Deben haber visto alguna de las películas, si es que no las han visto todas, pero estarán al tanto respecto de lo que tiene que ver. Acá Roberto señala que Super Gods es un libro autobiográfico de Morrison donde aborda la simultaneidad del arte secuencial, entre otros temas. ¿Sí? Exactamente, es lo que apunta aquí Roberto. Que ese libro, si ustedes buscan por allí, aparece y se consigue. Y está lo digo de manera elegante, si buscan por la red, por ahí se consigue, o por lo menos yo lo llegué a conseguir así. Pero lo llegué a conseguir también en papel. En una librería que en Rosario estuvo por lo menos, no sé ahora. A mí me gusta mucho Morrison y ese libro lo leí desde ya, como apunta Roberto. Y también un partícipe publicó algo respecto de un documental dedicado a Quirino Cristiani, Domingo, que compartió también un link a través del sitio So Woman, que es un sitio que está bárbaro para ver cine online, consúltenlo, un documental dedicado a Quirino Cristiani, que es el padre del dibujo animado también. No solo argentino, es uno de los padres del dibujo animado en sí. El autor del primer largometraje animado de la historia fue Quirino Cristiani. Se quemó, se perdió aquel largometraje, lamentablemente, como pasa con el cine argentino en general, lamentablemente. Iba esto, al modelo del cine Marvel, que nos permite tocar otra cuestión, que es la irrupción de la tecnología digital, tanto en el cine como en la historieta, y cómo afectó esto a los dos medios. Digo lo digital porque el cine Marvel no podría haber sido lo que es sin la irrupción de la tecnología digital. La tecnología digital de suyo propio provoca una alteridad en la imagen. La imagen deja de ser lo que veíamos, pasa a ser otra cosa. El Superman de Christopher Reeve, que ahora pasó a ser un Superman clásico, era realmente el actor colgado de unos cables que simulaba un vuelo, ¿no? Pero realmente era el actor. Había que provocar ese truco desde las posibilidades fotográficas. Ahora el truco del vuelo es lo menos increíble en un superhéroe. Y ya no se trata de fotografía, se trata de arte digital, que es otra cuestión. ¿Sí? Ahora se crea el vuelo de la nada, el personaje vuela y no hay ningún actor, no hay ninguna actriz. De hecho, Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, dice, o ha dicho, mi trabajo termina cuando aparece Iron Man. Porque cuando aparece Iron Man, él obviamente no está más. Lo que irrumpe es la tecnología digital, lo que irrumpe es la animación digital. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una imagen alterada. En el mismo plano, en la misma imagen, tendríamos que ponernos a discernir, y ya no estamos muy seguros al respecto, qué es lo real y qué no lo es. Hay una composición superpuesta. Antes no teníamos duda de esto. Está claro que King Kong nunca escaló realmente el Empire State, ¿no? Pero en la película de los años 30 hubo un muñeco que se articulaba y fotograma a fotograma se lo fotografiaba justamente para simular desde el stop motion que escalaba esa miniatura, esa maqueta que simulaba ser el Empire State. Es decir, en algún lado están ese muñeco y esas maquetas. Fue necesario el objeto para la fotografía y el truco. Ahora, en ningún lado está Iron Man, no existe. A excepción de que en algún plano el actor haya usado un disfraz y el disfraz esté colgado, pero cuando vuela no existe eso, ¿no? Es un cálculo numérico, digital, y es eso
lo que hoy justamente caracteriza a las nuevas maneras de la comunicación, y el cine y la historieta son maneras de la comunicación que han sido afectadas. Volviendo a Marvel. El cine Marvel no podía ser lo que es ahora sin la irrupción de lo digital. Hay un montaje de alteridad, y la alteridad que tiene que ver otra vez con esto que decíamos respecto de los tiempos superpuestos. Si el montaje tiene que ver con la organización temporal y espacial del relato, la tecnología digital alteró esa misma comprensión y permitió que este modelo narrativo se diera como nunca ocurrió en la historia del cine. Después hablamos si las películas son buenas o malas, no pasa por acá la cuestión. Pasa por esto de que la segunda y tercera parte de Iron Man ya no son la segunda y tercera parte de Iron Man, sino también películas que interactúan con las secuelas de Capitán América, de Capitana Marvel, de El Increíble Hulk, de los personajes que ustedes quieran, ¿no? Y que saben, forman parte de todo este entrevero, que no solamente tiene que ver con el cine, se vincula también con series televisivas, que ya no son más televisivas, sino se ven a través de plataformas online, de streaming. El espectador dosifica la lectura y el visionado de todo este material de otra manera. Lo que pasa en esas series que son del universo Marvel interactúan con lo que sucedió en aquellas películas, y las películas posteriores interactúan con lo que vimos en aquellas series. Es decir, se fue delineando un universo Marvel. Y ese universo es novedoso para el cine, pero no es novedoso para el cómic. Eso en el cómic ya venía ocurriendo desde hace muchos años, justamente. Y venía ocurriendo a partir del ardid editorial que tuvo que ver con renovar el contrato con el lector. Si los lectores del primer Superman ya se habían vuelto adultos, había que capturar a nuevos niños. Entonces había que volver a contar la historia de Superman. En algún momento apareció la pregunta respecto de qué pasó con aquel primer Superman. Y ahí empezó a enrarecerse el asunto y a buscarse explicaciones. Un mundo paralelo, ¿no? Una tierra alterna. Y empezaron a darse cruces entre un universo y el otro, en sí. Pero amén de esto, lo que pasaba en la revista Superman interactuaba con lo que sucedía en la revista Batman. Porque si a Superman le habían pegado una piña, o digamos, mejor para ser más creíble, si a Batman le había dado una piña y quedó con un brazo en cabestrillo, y si aparecía en la revista de Superman, tenía que aparecer con ese brazo en cabestrillo. ¿Se entiende? Es decir, empezaron a interactuar estas historias, obviamente a partir de un ardid empresarial, digo, mercantil, ¿no? Que el lector de una revista pasara a comprar también los otros títulos y así se movilizara más el mercado. Pero lo que pasó a ocurrir fue que la lectura comenzó a complejizarse. Estamos hablando de lecturas muy, la mayoría de ellas en determinados momentos históricos, no siempre, en el caso de los superhéroes, muy triviales también. Pero esa complejidad empezó a interactuar con el lector, y ese lector que vuelve, que siempre fue un niño, en el caso de los superhéroes, volvía a capturar el interés del que ya era adulto. Hoy estamos en una especie de adolescencia suspendida. Digo, ese cine Marvel es un cine, digo, bastante adolescente, en el sentido, no quiero ser despectivo con el término para nada, porque ojalá sea adolescente de una cuestión de rebeldía. No tiene nada de rebelde, ¿no? Digo, de esa adolescencia americana, quiero decir, ¿no? Esa cosa teenager, en donde parece ser que los espectadores están todos aplastados desde una uniformidad, que lo que queremos ver es siempre lo mismo. Bueno, hay algo de eso, yo no lo desmerezco, yo miro todas estas películas, no tengo ningún problema, y me gusta ver qué es lo que de complejo ocurre entre ellas. Cuando este modelo se traspasa al cine, no iba a ser ningún problema, porque aquellos lectores de historietas que ya estaban familiarizados con la complejidad de la interacción entre esas historietas, entre esas muchas revistas, que son un mundo enorme, tanto en Marvel como en DC, etc., vieron traspasado al cine ese modelo. Y se generó algo absolutamente nuevo en la historia del cine. Y esa novedad la permitió la historieta. Esa novedad la permitió la historieta, y puntualmente la historieta de superhéroes. Por ende, no se trata de nada tan trivial entonces, ¿no? La historieta de superhéroes. Ciertas historias lo pueden ser, otras seguro que no, son geniales. Pero hay algo ahí que alteró nuestra manera de relacionarnos con el cine. En esa situación, lo que apareció también como novedad fue el género de superhéroes, que no existía en el cine.
Hasta el momento, lo que había, hasta Iron Man, lo que había eran películas basadas en cómics. Entre esas películas basadas en cómics, podía haber películas basadas en superhéroes. Pero no existía esta modalidad que aparece justamente con Iron Man. Es decir, quedaron rápidamente viejas ciertas películas de hacía muy corto tiempo atrás. No podía caber en este nuevo esquema cinematográfico el Hombre Araña que había hecho Sam Raimi, que quedó en 3 películas, iban a ser 5, hasta donde yo supe. Cuando apareció este modelo, se cortó aquello. Había que rebootear, volver a filmar al Hombre Araña. Que ahora ya hay como 3 encarnaciones o 4, ya perdí la cuenta. Hasta hay una película animada que, no sé si la han visto, que es una locura, que mezcla como a 5 o 6 Hombre Arañas a la vez, ¿no? Y uno dice, el pibe que ve eso, ¿qué entenderá de todo eso? Entiende todo, porque es una narrativa con la cual ya estamos familiarizados y familiarizadas, ¿no? Y era impensable tiempo atrás. Era impensable que el Superman de Christopher Reeve se cruzara en algún momento con el Batman de Tim Burton, con Michael Keaton. Aun cuando en algún momento Tim Burton, cuando comenzó a hacer esa película que quedó trunca, que fue Superman Vive, que iba a narrar la muerte de Superman y la resurrección y no sé qué, él previó la posibilidad de hacer aparecer allí a Michael Keaton nuevamente como Batman. Y la película luego se deshizo por determinados motivos, ¿no? Pero es decir, aparecían como ciertas posibilidades que empezaban a jugar con algo que no se animaba a hacer lo que finalmente ocurrió a partir de Iron Man. Y ocurrió a partir de la tecnología digital, precisamente, que posibilitó en el cine esta situación ramificada en donde las películas explotaron todas a la vez, ¿no? Todas a la vez. Bueno, si hay autoría o no en estas películas, si es un cine de autor, si es posible, pensable, un cine de autor en estas películas. Y bueno, ahí ya habría que entrar en otro tipo de discusiones. Aquí Roberto nos apunta que, según algunos teóricos, el concepto de continuidad en el mundo del cómic arranca en All Star Comics 3, un cómic publicado en diciembre del año 1940, ¿no? Fíjense que con lo que señala Roberto, esta cuestión misma de la continuidad, que es pensar en el película a película, en el revista a revista, en los cómics ya está presente en la década del 40. Digo, los yankees en este tipo de cosas son siempre, ¿no?, como muy paradigmáticos, podríamos decir. Tengo por acá algunas cositas por mostrarles, pero antes bien preguntarles si hay algo que quieran compartir y discutimos a partir de esto, o que no se haya comprendido. Claro está, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? Yo lo que tengo por aquí... Ay, lo habré abierto. Me parece que sí. Es esto. Yo lo que, Sí, disculpa, claro. yo lo que quería, no sé si tiene que ver con esto tanto, pero es como la diferencia entre el cine y los cómics, que por ahí Marvel no lo hace muy bien, es como lo que decíamos, muy chato el término de narración y por ahí el desarrollo, y que por ahí es otro lenguaje, digamos, y no se puede llevar bien a cabo a veces el cómic a la película, en sentido de narración, historia y desarrollo de personaje más que otra cosa. Ujú. Y ahí, Joaquín, viste, también tocas un nervio sensible, que lo podríamos traducir en virtud de lo que decimos, bueno, ¿qué es cuando qué ocurre cuando el cine adapta una historia, ¿no? Adaptar es el término más apropiado también. Al adaptar una historia lo pienso en relación, por ejemplo, a la literatura, ese vínculo con la literatura y el cine, o en este caso el vínculo del cine con el cómic. Y si se puede versionar de una forma lo más fiel posible una obra en cuestión. Yo en esas derivas que podríamos tener, que son tantas, ¿no? Digo, por un lado lo que vos puntualizás acerca del cómic Marvel, que mira, a mí en lo personal creo que hay una transposición ahí que está lograda, pero sin entrar en lo particular de cada película, ¿sí? Sino en lo general, como concepto que se fue construyendo película a película. Hay algo ahí que está logrado, por esto que decía antes, de cómo estas películas son conscientes de enhebrarse entre sí, conformando una narrativa muy compleja de horas y horas.
y en donde los personajes son delineados en función de esa interacción. Y ya particularmente habría que ver si hay algo, digamos, ahí logrado respecto de tal o cual personaje o tal o cual dibujante, podríamos pensar, ¿no? Cuando versionamos una historieta, en el caso del cine, cuando se versiona una historieta, ¿a qué se está versionando? Si uno dice Batman, ¿qué Batman se está versionando cuando hay 2 millones de dibujantes y guionistas en la historia de Batman? ¿Qué es llevar a Batman al cine? En el concepto de Marvel, yo creo que el gran olvidado, que está siempre, pero no es olvidado, sino que lo siguen poniendo siempre a un costado, es Jack Kirby, que es el dibujante de esta imagen que acá les comparto, que es el gran dibujante de Marvel, que yo creo es más fundamental todavía que Stan Lee. Sin embargo, Stan Lee le puso la cara a Marvel, ¿no? Y de alguna forma es un poco esa como marca registrada en sí. Pero Kirby da cuenta de una preocupación autoral por tratar de desarrollar una mirada personal en un medio que se preocupó todo el tiempo a lo largo de toda su vida por coartarlo en sí y por tenerlo frenado, a pesar de lo irrefrenable que era, porque uno ve sus imágenes y son de una potencia desbordante. Y yo creo que el mejor cine Marvel para mí sería ese, el que tome a Jack Kirby en estado puro en sí. Pero bueno, terminé derivando, Joaquín, en Sí, esto que o sea, yo, estoy diciendo. no quiero ser redundante, pero es como que siempre son las mismas películas o el mismo formato. Es tal héroe nace, se pelea con el mismo, con un antagonista que tiene las mismas habilidades que él y nada más. Y es como que creo que se podría adaptar mejor. Totalmente. Bueno, pero ahí hay algo, me parece, de esa situación Sí, bien estereotipada del superhéroe, que es propia de los Yankees y que no ofrece demasiadas sorpresas. Hay alternativas y hay muchas historietas que no son así, y muchas películas, podríamos llegar a pensar cuáles, ¿no? Que escaparían un poco a esto, pero son las menos. La verdad es que lo que sigue primando es eso que decís vos, y estoy completamente de acuerdo, desde ya. En relación a Jack Kirby, esta imagen que acá vemos es de la versión al cómic de la película 2001 de Stanley Kubrick. Y la hizo Jack Kirby. Jack Kirby es el creador gráfico de Los Cuatro Fantásticos, de Los Vengadores y demás. Y este es justamente el viaje astral. Recordarán 2001 y ese viaje alucinado, ¿no? En la parte final de la película, que Kubrick hace toda esa secuencia, la hace a partir de convocar a realizadores que venían investigando la imagen electrónica a través del video y lo resuelve trabajando con ellos. Y aquí, bueno, ¿cómo traducir al papel ese viaje astral? Y es imposible, ¿no? Bueno, Kirby lo intenta en esto que estamos viendo. Hay algo más que tenía por aquí. Este es también de la película Outland, Atmósfera Cero. Es una película de los años 80 de Peter Hyams. Esto está dibujado por Jim Steranko. Es la versión al cómic de la película. Y yo creo que, y retomando lo que hablábamos con Joaquín recién, lo mejor que le puede pasar a aquella película que piense al cómic o a aquel cómic que piense a la película es asumirse como lo que son. Esto es, en el caso del cine, que se asuma como cine, y en el caso del cómic, que se asuma como historieta. Si ustedes ven la película de Hyams, Atmósfera Cero, se van a encontrar con una obra completamente diferente. Quiero decir, está claro desde el vamos que el cómic es una cosa, el cine es otra, pero que comparten rasgos, ¿no? Pero digo completamente diferente porque aun cuando la historia podría ser la misma, mínimamente, digo, básicamente es la misma, la manera de entender esa historia es completamente otra. Y acá nos encontramos con una historieta que es muy famosa, de hecho, ¿no? Jim Steranko es un gran artista que hace explotar a la película porque lo que hace explotar en verdad es a la historieta como tal. Y explota las posibilidades del medio, que es la historieta. No está preocupado por si el personaje se parece de manera lo más mimética posible al actor o a la actriz en cuestión. Antes bien está preocupado por otro tipo de situaciones, ¿no? Por cómo, en el caso de esta viñeta única que está fragmentada en 4, la lectura
varía y se estremece, digamos, en función de esa división que va generando desde las líneas verticales, ¿no? Que van achatando, digo, angostando el tamaño de las viñetas, particularizando la acción, manifestando cercanía y lejanía en relación a la primera viñeta y a la última, en donde vemos un plano muy lejano, los personajes son los mismos, ¿no? La pelea que se va dando, las caídas, ¿no? La resolución, el espacio es el mismo, pero temporalmente está alterado. Bueno, este es el caso de un gran dibujante que está en pleno dominio de los recursos del medio, justamente. Y esto por una curiosidad, porque la misma película fue versionada en las revistas Columba. Las revistas Columba versionaban muchas películas al cine, seguramente no debían pagar ningún derecho por hacerlo, pero no viene al caso eso, ni ponerse policía por algo así. El actor es John Connery, justamente, pero el criterio de este dibujante para llevar adelante la versión a la historieta de la misma película es completamente otro en sí, ¿no? Y desde las posibilidades gráficas, ¿no?, que tenían las revistas Columba, revistas de la más importante editorial argentina, y que no existe más, increíblemente. Es increíble. Esta es la versión al cómic de la película Drácula, de Francis Ford Coppola, y la realiza Mike Mignola. Mike Mignola es el creador de Hellboy, que también fue llevado al cine, ¿no? Y lo que hace Mignola es, por un lado, bueno, respetar aquello que está narrando, ¿no? Que es la película, lo que está narrando. Pero lo que hace es traducirlo a su estética, que es afín. En un punto, lo que se está retratando tanto en un medio como en el otro, digo, es coincidente, ¿no?, con el espíritu gráfico de Mignola. Pero él lo apropia, ¿no? Hace propia esa historia y lo traduce a sus recursos visuales, que son tan característicos y maravillosos. Es un dibujante formidable. Y creo que tenía algo más por compartir con ustedes también, antes que se nos vaya. Bueno, ahí. Esto, por ejemplo, es de El Quinto Elemento, la película de Luc Besson, un director que no es de mis amores, la verdad, el director francés. Y para esta película contó con la asesoría visual, en tanto directores de arte, de Jean-Claude Messire. Messire es el dibujante de la historieta Valerian. Valerian la llevó al cine el propio Besson. Y también con el aporte de Moebius. Moebius, que yo algo de él les puse en este PDF, que entiendo, no porque lo diga yo, es como una ya acepción universal, que es el más grande dibujante que ha dado la historieta. Un genio, realmente. Bueno, ellos participaron como directores de arte en la película. Y realmente es extraordinario todo el trabajo realizado por ellos y cómo la película se concibe a sí misma. La verdad es que a mí como película en sí no me conforma, pero eso al margen. Digo, hay un trabajo artístico que es genial y que en YouTube lo pueden encontrar. Hay un documental en donde están hablando ellos dos respecto de su tarea justamente en esta película. Quien admiraba muchísimo a Messire, el dibujante de Valerian, era Juan Jiménez, que falleció hace muy poquito, el argentino Juan Jiménez, mendocino, falleció hace muy poquito por culpa de esta peste espantosa que es la COVID-19, por la cual tenemos videoconferencia. Lamentablemente, él con residencia en España volvió a Argentina y falleció en Mendoza hace muy poco, un dibujante maravilloso, Juan Jiménez. Esto es el azul es un color cálido ¿cómo es la autora? Julie, ahora se me escapa el apellido, que fue llevada al cine por un hombre. Digo esto como para quienes estén interesados en ahondar desde la mirada de género, en la historieta y en el cine. Y aquí a partir de una película, la película se tituló La vida de Adele, que ganó en el Festival de Cannes también. La película versiona esta historieta que tiene que ver con una historia de un amor homosexual femenino y es bellísima la historieta, es preciosa realmente, desde la sensibilidad de una mujer. La película narrada desde la sensibilidad de un hombre. Abdelatif Kechiché es el autor de la película. Alguien muy reconocido internacionalmente. Y entre la autora de la historieta y el director de la película no faltaron las fricciones,
en donde ella no estuvo del todo de acuerdo con la mirada que tuvo él para su propia obra. Esas discusiones que son tan atractivas, y este es un caso nodal para pensar justamente la mirada de género y este recorte sobre la página, que me parece perfecto porque es lo que está dando vueltas en la película. Esa mirada de esta chica, y en la mirada de la chica, en ese plano detalle, ¿no?, que captura la mirada, en esos ojos está reflejado el rostro de quien narra la historia, que quedó atrapada de ella para toda la vida. Es una historia realmente preciosa. Bueno, esta es la película. Este es un frame de la película. Y aquí, antes que se nos termine el Zoom, lo que es un caso muy curioso. El propio Hergé, que es el autor de Tintín, una de las más importantes historietas que ha existido y que existe, ¿no? Es genial. Hergé ha fallecido. Tintín ha tenido varias versiones al dibujo animado, también versiones al cine por fuera de este ejemplo que dirige Steven Spielberg, y el propio Hergé supo decir que el director idóneo para Tintín era Steven Spielberg. La verdad es que a mí la película no me terminó de cerrar, pero aquí hay un montón de cuestiones que son realmente muy atractivas. ¿Qué estamos viendo? ¿No? Hay una irrupción de la animación digital, pero son actores los que participan del rodaje. Se anima a partir de ellos, hay distintas técnicas desarrolladas al respecto. Es un registro que convive, por un lado, con el dibujo animado, con la historieta, y Tintín habitó los dos ámbitos, ¿no?, tanto la historieta como la animación. Y tendría el director ideal, porque el propio autor de la historieta así lo dijo. En verdad eso no nos garantiza nada, no porque el autor haya dicho esto, Spielberg debía filmar mejor que nadie la película. Pero sí es cierto que podríamos decir estaríamos en presencia de una película ideal. Digo ideal porque reuniría los elementos necesarios como para pensar de una manera feliz la transposición de una historieta a la gran pantalla. Bueno, el resultado, yo les decía, a mí no me convence del todo, pero no deja de ser un ejercicio sumamente atractivo respecto de lo que decíamos en función de la tecnología digital. Y por último, este frame también de la película Sin City, basada en el cómic de Frank Miller. El propio Frank Miller codirige la película con Robert Rodríguez, y acá la tecnología digital está empleada para lograr la mímesis absoluta. Si uno ha leído la historieta, la película reitera miméticamente los mismos encuadres, los mismos ángulos de cámara, el mismo juego de contraste lumínico, tal como sucede en la página de historieta. ¿Es esa la mejor manera, la manera más fiel para pensar la transposición de un medio al otro? Yo la verdad es que dudo que lo sea. De todas maneras, a mí la película me gustó mucho, no estoy poniendo esto en consideración, sí, pero lo digo como el recurso como tal. Eso legitimaría finalmente a que la película sea lo que debe ser, porque de otra manera no sería creíble. No lo sé, es la elección que han tenido los realizadores al momento de enfrentar este desafío. Y se nota que Frank Miller no es director de cine, ¿no? Cuando él quiso hacer una película en solitario, que fue The Spirit, basada en el famoso cómic norteamericano, la película fue un desastre realmente, ¿no? Lo de Miller está en la historieta y no en el cine. Y en este caso, si hay cine es porque está Robert Rodríguez, que es un director cinematográfico. Bueno, se está por terminar el Zoom, deben quedar unos 30 segundos. Y antes de que finalice, yo quería agradecerles a todas y todos por participar, puntualmente al Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, en nombre tuyo, Florencia, Bianchi, como siempre, la mejor predisposición y atención para estas actividades, y espero, dentro de las posibilidades técnicas que uno tiene, poder mínimamente haber hecho algo que esté bien, digamos así. Así que bueno, agradecerles por todo esto.